Ahora sí. Entonces, un objeto de aprendizaje. Epa, ahí está. Un objeto de aprendizaje se puede decir de que es algo reciente sobre lo que se está hablando. Como concepto, como definición o como objeto de aprendizaje como tal. O sea, el término objeto de aprendizaje no es algo Perdón, Magíster. de ¿Seguimos hace mucho sin tiempo. grabar? ¿Sí? Podríamos decir que los objetos de aprendizaje han ido apareciendo con el tema de las TICs, básicamente. ¿Sí? Hay muchas definiciones sobre lo que un objeto de aprendizaje es, pero está basado en 4 palabras que de alguna manera son un común denominador en todas aquellas definiciones de objetos de aprendizaje. El primero es el concepto de digital. El término metadatos, lo vamos a ver después, no se preocupen mucho. El término aprendizaje y la reutilización. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de las TICs, yo les decía, ¿saben qué? Al principio el trabajar con las TICs es bien pesado, porque de alguna manera ustedes van a tener que empezar a, trabajar con eh, elaboración de videos, con elaboración de imágenes. Es mucho trabajo, sí, pero esto a su vez permite la reutilización de contenidos. Entonces, este elemento también es comúnmente utilizado en las definiciones de lo que los objetos de aprendizaje son. ¿Sí? Nos vamos a enfocar a lo largo de toda esta explicación dando a comprender lo que es un objeto de aprendizaje en base a su definición. ¿Sí? Vamos a definir lo que es un objeto de aprendizaje. ¿Cuáles son las características de estos objetos de aprendizaje? ¿Qué entendemos por granularidad, reutilización? Y los metadatos me los he guardado para el final porque para algunos, no para todos, yo sé que no para todos, pero para algunos puede ser alguna palabra un tanto nueva y sería bueno definirla muy bien al final. ¿Sí? Muy bien. En primer lugar, hay muchas definiciones de lo que es un objeto de aprendizaje. Aquí he encontrado 3 que me parecen realmente interesantes. ¿Sí? La primera es la más sencilla. Un objeto de aprendizaje, dice David Wiley en un libro en el año 2000, que es cualquier recurso que puede apoyar al proceso aprendizaje mediada por una TIC. Es algo sencillo, ¿cierto? Entonces, puede ser un video, puede ser una foto, puede ser un audio, cualquier elemento que apoye al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una definición bastante sencilla. La que a mí en concreto me gusta y que es una de las más completas es del señor López, que textualmente voy a citar y dice, cualquier recurso con intención formativa. En este caso está coincidiendo con David Wiley. Además dice, compuesto de uno o varios elementos digitales. Aquí ya vamos a empezar a reconocer algo. El hecho de que podemos utilizar varios elementos para poder apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, no solamente vamos a utilizar un video, sino que vamos a utilizar video y vamos a utilizar fotografías. Entonces, el señor López dice de que está compuesto por uno o varios elementos digitales, descritos con metadatos. Vamos a entender lo que es un metadato después, ¿sí? Que puede ser utilizado y reutilizado dentro de un entorno de aprendizaje de tipo e-learning. Básicamente lo que nos dice es de que es cualquier recurso que esté elaborado para poder brindar enseñanza. Que puede estar compuesto de varios elementos que estén muy bien clasificados y que puedan ser reutilizados en diferentes situaciones y circunstancias. Esa es la definición que realmente más se acomoda a lo que un objeto de aprendizaje es. ¿Sí? Bueno, luego el señor Rain hace otra definición que es muy similar, pero particularmente a mí me gusta esta.
La del señor López, la verdad, es la más completa y vamos a ver en su momento por qué. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar un poco. Primero vamos a encontrar la definición. ¿Qué es un objeto de aprendizaje? Un objeto de aprendizaje es la unidad más pequeña que tiene contenido por sí misma. Por ejemplo, una fotografía. Una fotografía es una TIC, es un elemento que por sí misma ya puede brindar información, ya puede ser utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Basada en un único objeto educativo y que se desarrolla con un solo concepto. Eso quiere decir que es una unidad, es un elemento sencillo, por eso se le llama objeto de aprendizaje. Básicamente la referencia es que es la unidad más pequeña, ¿sí? Es la unidad más pequeña y que se encarga de expresar un solo concepto o una definición. Ahora bien, de alguna manera se dice que son archivos digitales con cierto nivel de interactividad. Eso quiere decir de que este elemento pequeño, este objeto pequeño, por sí solo ya puede trabajar. Yo les decía, el ejemplo de una fotografía, un video. Un video por sí solo ya puede expresar alguna definición. Pasa lo mismo con una fotografía. La fotografía por sí sola ya permite transmitir cierto conocimiento. Entonces, de alguna manera, son archivos o elementos con un cierto nivel de interacción, pero al mismo tiempo son independientes. Cada uno por cuenta propia puede trabajar. ¿Sí? ¿Qué más? La ventaja de esto es de que podemos ensamblar, es la palabra, varios de estos elementos para tener un nuevo elemento. ¿Sí? Y justamente aquí yo les había puesto esta imagen, donde cada uno de estos elementos del rompecabezas podríamos identificarlo como un objeto de aprendizaje. Entonces, este primero podría ser una foto, por ejemplo. Este de acá podría ser un video. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos, por cuenta propia, ya permite brindar un concepto o una definición, pero que a su vez pueden cohesionar unos con otros para poder expresar nuevos conceptos o nuevas definiciones. ¿Cómo son los objetos de aprendizaje? Los objetos de aprendizaje pueden adquirir diversas formas y presentadas en diversos formatos. Yo ya les había dicho hace un momento, podría ser una fotografía, podría ser un video, ¿cierto? Aquí yo ya les doy algunos ejemplos. Ahí están las imágenes, ahí están los videos, experimentos que se pueden hacer, filmar los experimentos, secuencias de diapositivas. Cada uno de ellos es considerado un objeto de aprendizaje. Ya. ¿Cuáles son las características que los objetos de aprendizaje deben tener? Primero, la reutilización. Esto es muy importante. La reutilización es sumamente importante. ¿Por qué? Porque para una determinada circunstancia, a ver, si tengo yo un video que he elaborado, que por ejemplo ese es un video sobre los mamíferos, ¿sí? Sobre los animales mamíferos, este elemento lo puedo utilizar dentro de la clase de ciencias naturales. Pero el mismo video lo podría yo utilizar en una clase de zoología, por ejemplo. El mismo video. Entonces, estamos empezando a hablar de la reutilización de los elementos. Eso es una de las características importantes que tienen estos objetos de aprendizaje. El poder reutilizar un elemento, ¿sí? En contextos
y propósitos diferentes. Evidentemente, la educatividad es importante, es decir, y es claro, que nos permite generar aprendizaje, la interoperabilidad también, que pueda integrarse fácilmente a otras estructuras y en otros sistemas diferentes, es decir, de que sea fácil integrar en otros ambientes o contextos educativos. Tienen que poder ser integrados en otros contextos educativos. Y la accesibilidad, ¿a qué me refiero? Al hecho de que sea fácil de poder ubicar estos objetos de aprendizaje. Lo que ocurre es de que hay repositorios de objetos de aprendizaje en línea. Les voy a mostrar uno, por ejemplo, ahora más tarde, donde ustedes pueden buscar, por ejemplo, zoología, qué sé yo, bueno, no sé, me voy a inventar algo, qué sé yo, en cálculo, o en TICS, tecnologías de información y comunicación en el 2020. Entonces, estas páginas nos van a mostrar información relacionada con esto. La información la voy a poder descargar bajo un formato específico y poderlo reutilizar en mi contexto educativo. Por ejemplo, estamos utilizando la plataforma Moodle, ¿cierto? Entonces, lo que yo puedo hacer es irme a esta página, bajar información en un formato específico y luego lo puedo cargar a la plataforma Moodle. Y dentro de la misma plataforma podría tener, por ejemplo, una estructura de libros, una página web dentro, videos clasificados por género, por tipo. Se puede hacer un montón de cosas. Les voy a mostrar esto cuando lleguemos a los ejemplos al final. Pero la idea es de que estos objetos de aprendizaje tienen que ser fácil ubicados dentro de un repositorio de información a través de qué elementos de los metadatos. ¿Sí? Los metadatos los vamos a ver en un momento más. Veamos esto que es ya la clasificación de los objetos de aprendizaje. ¿Sí? Los objetos de aprendizaje son cada uno de estos elementos. Este es un objeto de aprendizaje, este es un objeto de aprendizaje, este es otro objeto de aprendizaje. Pero ¿a dónde quiero llegar? Por ejemplo, en este caso, vamos a hablar de que se agrupan los objetos de aprendizaje por niveles, desde el más pequeño o más específico, si quieren, no específico, sino desde el más pequeño hasta el más general. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro ejemplo, fíjense ustedes, tenemos en la sección de videos peces de río y peces de mar. ¿Cierto? Ambos están dentro de la carpeta videos. Hasta ahí, ese objeto de aprendizaje, aquí tengo 3 objetos de aprendizaje. El primer objeto de aprendizaje es el pez de río. El segundo objeto de aprendizaje es el pez de mar. Si se dan cuenta, cada uno de ellos por sí mismo ya puede brindar conocimiento. ¿Sí? El primero, peces de río, seguramente es un documento que nos explica lo que son los peces de río, dónde viven, sus características y bla, bla, bla. Los peces de mar puede ser, por ejemplo, un video que demuestra o que muestra cómo son los peces que viven en el mar. Si se dan cuenta, son dos objetos de aprendizaje que a su vez, si los aglutinamos en un elemento denominado video, ya tendría un tercer objeto de aprendizaje. Este objeto de aprendizaje número 3 ya vendría a ser, ¿qué cosa? Los peces, tanto de río como de mar. ¿Sí? Entonces, a su vez, los videos es parte, la carpeta video
es parte de otros objetos de aprendizaje. En este caso, tengo acá otro objeto de aprendizaje, un cuarto objeto de aprendizaje. Tengo la anatomía, que es un quinto objeto de aprendizaje. Tengo recursos, un sexto objeto de aprendizaje y un lindo cuestionario que vendría a ser mi séptimo objeto de aprendizaje. Todos estos perdón, objetos de aprendizaje me permiten generar uno solo que se llama los peces. Entonces, esa es la característica de los objetos de aprendizaje. Que un objeto de aprendizaje empieza desde un nivel pequeño y puede ir siendo complementado con otros para terminar siendo un objeto de aprendizaje mucho más grande. Entonces, el mejor de los ejemplos que les he dado es justamente este. Muy bien. Vamos a borrar. Y nos vamos a ir a la clasificación de los objetos de aprendizaje. Veamos, los objetos de aprendizaje se clasifican por objetos pequeños o por objetos ya grandes o completos o complejos, como los queramos llamar. Un objeto de aprendizaje pequeño puede ser una imagen digital. Una imagen digital vendría a ser una foto simple. Podría ser un sonido, el sonido de una campana, el sonido de un teléfono. Si se dan cuenta, este sonido de teléfono, por ejemplo, no, mejor no, no de teléfono, sino el sonido de la campana, por ejemplo, en un contexto puede decirme, puede ser una clase para los bomberos de primeros auxilios, en un contexto. Pero en otro contexto, la campana puede ser, por ejemplo, una clase de discapacidad, donde a los niños que no pueden ver, les están enseñando a que cuando escuchen las campanas deben de salir a un receso. Si se dan cuenta, es un objeto de aprendizaje que por sí solo puede generar conocimiento y puede ser usado en contextos completamente diferentes. Mi borrador no es muy grande, por eso tardo un poquito. Tic, 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 tic. Ahí está. Después, tenemos una frase, una tabla, son ejemplos de objetos de aprendizaje pequeños. Objetos de aprendizaje generales, un objeto más grande, por ejemplo, vendría a ser un objeto de anatomía humana, donde ustedes se dan cuenta en estos tomos y está toda la información, la clasificación, como, qué sé yo, las extremidades, los músculos, las arterias, las venas, todo esto, ¿no? Luego lo taxonómico, lo económico. Si se dan cuenta, es un objeto de aprendizaje que tiene objetos de aprendizaje más pequeños, pero son menos adaptables a otros contextos. Si ustedes se acuerdan, nosotros hemos agarrado el ejemplo de la campana y fácilmente lo hemos asociado a dos contextos, al de los bomberos y al de los niños con discapacidad visual. En el caso de economía, por ejemplo, o sea, no hay mucho o sea, hay menos cantidad o menos probabilidades de acomodar este objeto de aprendizaje, ¿no? Quizás es un objeto de aprendizaje exclusivo, por ejemplo, para el área de mercados bursátiles, por ejemplo, ¿sí? Donde, imagínense lo siguiente, vamos a ver si me dejo entender con esto. Por ejemplo, en el caso de la campana y del sonido estamos claros, pero en el tema de la economía, nos estamos basando en un libro, ¿sí?
que está orientado al mercado bursátil, ahí al mercado de valores. Ustedes conocen esas películas donde todos a las 8 en punto empiezan a gritar, compro, vendo y demás, ¿no es verdad? Entonces, es un libro de economía orientado al mercado bursátil, donde adicionalmente hay otro objeto de aprendizaje que es dinámica de fluidos. Estos dos elementos es un solo objeto de aprendizaje general, grande, que está destinado básicamente a un solo escenario. Me dirán, ¿por qué estamos hablando del mercado de valores y a una dinámica de fluidos? En Estados Unidos, cuando van a abrir el mercado de valores, no estoy seguro a qué hora abren, no soy experto. Digamos que hablan para las 9 de la mañana el mercado de valores en Estados Unidos. Estos señores que son los corredores de bolsa no van a ir a las 9 menos 10 para estar en sus escritorios. Ellos van por lo menos 2 horas antes para que un ingeniero de fluidos, un ingeniero hidráulico les enseñe lo que es la dinámica de fluidos. Porque en economía, en la parte del mercado de valores, si ustedes más o menos se ubican, la tendencia de subir y bajar los precios hace de que se simule una dinámica de fluidos. Entonces les dan a estos señores un curso de dinámica de fluidos todos los días, 1 hora antes que abra el mercado de valores. Entonces, si se dan cuenta, ese curso que les están dando es un objeto de aprendizaje muy general, muy específico para un caso en concreto. Y no pasa lo mismo con estos otros dos, que le hemos podido encontrar fácilmente dos lugares donde trabajar, ¿sí? Entonces, hasta ahí creo que ya hemos entendido un poco cómo funciona esto de los objetos de aprendizaje. Ahora bien, la granularidad. Habíamos dicho de que íbamos a hablar de qué es, qué tipos de objetos de aprendizaje hay, y ahora vamos a hablar un poquito de la granularidad, que básicamente son unidades pequeñas y modulares, ¿sí? Entonces, el tamaño de un objeto de aprendizaje, ahí está, es variable. Voy a subir, perdón, voy a irme aquí. Entonces, una imagen, un sonido o una frase, como las que tenemos acá, ¿sí? Son objetos de aprendizaje que son de diferente tamaño, si ustedes quieren, y de acuerdo a su tamaño tienen diferentes tipos de contenidos, más contenido o menos contenido. Por eso digo que un objeto de aprendizaje es variable, ¿sí? Entonces, ese contenido variable es a lo que se conoce como granularidad. Aquí, por ejemplo, tengo un objeto de aprendizaje número 1, que vendría a ser solamente este bichito, pero este combinado con otros se convierte en otro objeto de aprendizaje y este a su vez combinado con otros se convierte en otro objeto de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, el objeto de aprendizaje es variable. Depende mucho de cuántos objetos de aprendizaje tenga dentro y cada vez es mucho mayor. ¿Sí? Veamos, aquí hay un ejemplo muy claro, que es el que está aquí abajo. Dice, el objeto de aprendizaje 1 podría ser una imagen, es decir, una fotografía. El objeto de aprendizaje 2 podría ser una página web. ¿Sí? Voy a borrar esto. Ahí está. Esto es una foto. Esta foto es un objeto de aprendizaje 1. Esta foto la vamos a usar acá adentro. Le vamos a cambiar para reconocer. Esta es nuestra foto. ¿Ok?
y está en un objeto de aprendizaje 2, que vendría a ser esto. Esto es una página web. Entonces, en una página web hay textos, ¿ok? Y van algunas fotos. Y es decir, que lo que yo he hecho es, he agarrado este objeto de aprendizaje 1 y la he metido dentro de mi objeto de aprendizaje 2. Ahora bien, luego un objeto de aprendizaje 3, que es este, puede ser un recurso multimedia completo, que incluye, además de incluir la página web, puede incluir otros elementos más. Entonces, cada vez el objeto de aprendizaje puede ir creciendo, ¿sí? Entonces, la modularidad es muy importante en lo que es un objeto de aprendizaje. Un ejemplo simple son los cubitos de Rusty, no Rusty, son los de Lego, ¿sí? Entonces, si vamos combinando varios de ellos, podemos hacer, qué sé yo, un auto, podemos luego de hacer un auto hacer un tanque y le ponemos alas y ya se convirtió en un avión. Entonces, la idea es idéntica. Por eso, el término de granularidad y la modularidad son sumamente importantes dentro de lo que son los objetos de aprendizaje. Muy bien. ¿Están despiertos? Sí, Sí, magíster, estamos sí, sí, no se preocupe. Es chistoso, es la primera vez de que no encienden sus cámaras, todos. En los Al cursos finalizar anteriores la sí clase, yo creo que encendían. peínense todos para entrar, para que nos veamos las caras. Claro, por lo menos nos veremos la cara el último día. Ustedes me conocen. Muy bien, voy a volver a la idea. La granularidad. No es posible definir, ¿sí?, la cantidad de información que tiene un objeto de aprendizaje. O sea, yo no les podría decir un objeto de aprendizaje, el más pequeño es este. Es muy, pero es muy difícil de definir, ¿sí? Entonces, el objeto básicamente es crear nuevos elementos, ¿sí?, que mantengan unidad y sean autocontenidos. Es la idea de, tengo este objeto de aprendizaje que lo puedo poner dentro de este otro y a su vez dentro de este otro. Entonces, no es posible definir cuán grande puedo llegar a tener un objeto de aprendizaje y cuánta información puede contener un objeto de aprendizaje, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver y vamos a revisar un poquito lo que es la taxonomía en un curso de objetos de aprendizaje. Vamos a hablar de la reutilización. Yo ya les decía, es una cosa muy interesante el tema de la reutilización. La primera vez es cuando más nos va a costar el armar los contenidos, pero si lo hacemos bien, contemplando el tema de la modularidad, la granularidad y el hecho de que por sí solas permita expresar un significado, me va a permitir la reutilización de contenidos sin ningún problema. Entonces, la reutilización de estos objetos de aprendizaje, ¿sí?, ahí dice justamente dada la modularidad e independencia, el uso de un objeto de aprendizaje en diferentes aplicaciones es una ventaja, evitando duplicar el esfuerzo, ¿sí? Es uno de los grandes potenciales que tiene. Como un objeto de aprendizaje por sí solo permite brindar información, asociada con otras, me permite brindar otro tipo de información, ¿sí? Ahí en el ejemplo, por ejemplo, ahí en la imagen, ustedes tienen un objeto 2 más un objeto 1 más un objeto 3, me permite generar un objeto número 4. Pero el ejemplo el ejemplo que les puse aquí es el más explícito. Y miren lo que les puse. Veamos. Si el tema 1 fuera comportamiento del animal mamífero, es decir, cómo se comportan los animales mamíferos, ese es el tema 1. Este puede utilizarse en un curso tanto de biología
como de psicología animal. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, el contexto no cambia, solo se incluye en otro programa académico que le da un contexto diferente. Entonces, la reutilización de estos objetos de aprendizaje realmente es uno de los grandes beneficios que nos ofrece. ¿Sí? Podemos usar un elemento que permite expresar ciertos conceptos y definiciones y que eso lo puede incluir en programas diferentes para expresar conceptos diferentes, sin cambiar la esencia de ese objeto de aprendizaje. Veamos, ahora el tema del reciclado, que básicamente para la reutilización es necesario que los objetos de aprendizaje cuenten con metadatos, ¿sí? Que básicamente un metadato es la información que permite encontrar un objeto en Internet, si ustedes quieren. A ver, tengo una pizarra. Cuando ustedes ven una fotografía, ahí está, esta es una foto. Voy a dibujar una pelota. ¿Sí? No soy bueno para dibujar, pero esto, créanme, es una pelota. ¿Ya? Por favor. Entonces, esto es lo que ustedes ven. Solamente ven una foto y esta foto es una pelota en un fondo azul, por ejemplo. Eso es lo que ustedes ven a simple vista. Pero, perdón, estaba encendido un teléfono. Pero, por detrás, a nivel informático, si ustedes quieren, en el archivo es este elemento que ustedes ven como una fotografía es simplemente, está compuesta por un conjunto de caracteres, información, ceros y unos y lo que ustedes quieran, ¿no? Es la base informática, digamos, que a ustedes les permite ver una foto. El tema es de que, podríamos decirlo así, en la parte superior, en una cabecera, hay un conjunto de información que describe qué es lo que tiene el archivo. Por ejemplo, en esta cabecera de acá podría decir pelota, podría decir fondo azul, podría decir playa, si digamos es una pelota de playa, podría decir pelota redonda, ¿me entienden? Entonces, este conjunto de palabritas siempre van a estar en la cabecera de los archivos. Ustedes no la pueden ver a simple vista, pero los buscadores como Google, Altavista, Yahoo y demás, vienen a buscar aquí esta información. Vienen y leen lo que hay acá. Y una vez de que encuentran esto, dicen, ah, ya, lo que está buscando es una fotografía de una pelota. Entonces, ellos les muestran esa fotografía en concreto. ¿Sí? Voy a borrar esto para salir de nuevo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ese lugar donde se describen los contenidos del archivo son los metadatos. ¿Sí? Ahora bien, hay tanta información en Internet, que imagínense, yo como ingeniero de sistemas empiezo a colocar una serie de palabras que para mi criterio considero que son las correctas. Luego viene otro que es mi compañero, que es más inteligente que yo y me dice, no, lo que tú estás haciendo está mal. Para mí, las palabras significativas para encontrar al archivo dentro de miles de archivos en Internet son estas otras. Entonces, realmente la cantidad de información que se puede colocar en la cabecera
hace de que se pueda o no se pueda encontrar la información fácilmente, ¿sí? Entonces, de alguna forma, esta cabecera con la información que tiene dentro tiene que permitir encontrar la información de una forma más clara y más sencilla. Existen especificaciones en Internet, ¿sí? Se las conoce como los IMS o como los, ¿dónde estamos? Como los paquetes SCORM, ¿sí? Que básicamente son estándares de cómo clasificar, organizar, describir un conjunto de objetos de aprendizaje para que yo en base a eso lo pueda reutilizar en otro lado. A ver, en el último módulo van a ustedes a trabajar con Cristian Uriona. Cristian Uriona les va a enseñar lo que es Moodle, sus características, cómo trabajar ustedes en Moodle como profesores, cómo subir contenidos, cómo realmente armar un curso en línea, ¿ok? Moodle tiene la característica de poder importar paquetes de contenido IMS y paquetes de contenido SCORM. Cuando ustedes vayan a una página, les voy a mostrar en un momento más, pueden, por ejemplo, decir, yo quiero información sobre los mamíferos para cargarla en la plataforma Moodle de mi colegio. Entonces, he encontrado un paquete de contenidos con un detalle muy completo, cómo son los mamíferos, fotografías, videos, ejemplos, animales que se van a hacer, un paquete muy, muy, muy bueno. Entonces, yo lo único que le digo al sistema es, descargamos este objeto de aprendizaje y él me pregunta, ya, yo te lo entrego, pero ¿cómo quieres que te lo entregue? ¿Con codificación IMS o con codificación SCORM? Entonces yo le digo, qué sé yo, SCORM, y me descarga un archivo. Este archivo lo llevo a la plataforma Moodle y en Moodle hay una opción que dice subir un paquete de contenidos SCORM. Y cuando lo subo, toda la información ya está armada, clasificada, organizada, como estaba en este otro repositorio de información. Entonces, ya hay muchos lugares donde uno puede ir a buscar estos paquetes de contenidos para reutilizarlos. ¿Sí? Ya les voy a mostrar uno a continuación, así que no se desesperen. Vamos. Ahora sí vamos a hablar de lo que son los metadatos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les había hecho el ejemplo de una fotito con la pelotita? ¿Sí? Y que de repente en la cabecera del archivo, ustedes no la ven, hay información que permite encontrarla fácilmente. Entonces, básicamente esos son los metadatos. Vamos a ver, los metadatos son un conjunto de atributos, ¿sí?, necesarios para describir un recurso. Si ustedes, voy a volver a dibujar nomás mi pelota fea, aquí en algún lugar que ustedes no lo ven, hay un conjunto de elementos y atributos, palabras, frases o como quieran ustedes verlas, que me permite describir lo que la fotografía tiene. Fondo azul, la pelota de playa, una pelota con una imagen en el centro, como lo quieran ver. Pero esa información se encuentra en la cabecera. Es un conjunto de atributos o elementos necesarios para describir un recurso. Es decir, que estos elementos son los necesarios para describir ese elemento como tal. A través de estos metadatos, ¿sí?, se tiene un primer acercamiento al objeto. ¿Sí? Podemos encontrar fácilmente los objetos. Los buscadores son ahí justamente donde van a leer la información para podernos mostrar la información a continuación. Cuando ustedes en Google, por ejemplo, colocan tics en el buscador,
¿Qué creen? Que Google va a ir a buscar cientos y miles de páginas y va a empezar a leer todos los párrafos que contienen la página. No, lo que va a hacer es ir a buscar la cabecera, los metadatos, donde están las palabras claves. Y va a decir, esta página web contiene tips. Ah, muy bien, entonces se la mostraremos al usuario. Entonces, es ahí justamente donde se encuentran estas palabras claves, ¿sí? Son especialmente útiles en recursos que no son textuales, ¿sí? En el caso de que sea una página con texto, bueno, pues Google puede leer, ¿no es verdad? Puede leer, bueno, no es que pueda leer, sino que puede interpretar las palabras, encontrarles un significado. Pero cuando se trata de fotografías, cuando se trata de videos, es mucho más complicado todavía. Entonces, es ahí cuando tienen más relevancia los metadatos, ¿sí? Entonces, los metadatos son mucho más relevantes cuando estamos hablando de video, por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo claro, un equivalente claro. A ver, yo aquí abajo, ahí está, no se ve muy bien, está medio pequeño. Esa es una ficha bibliográfica. Cuando ustedes iban a la biblioteca a buscar un libro de cálculo, ¿qué hacían? Agarraban todos los libros de cálculos y los empezaban a hojear para ver si tenían el contenido necesario. No. Lo que hacían era se iban al fichero, buscaban cálculo, encontraban la ficha de cálculo y decían, el autor tantos habla de límites integrales, derivadas, ecuaciones diferenciales y agujeros negros. Ah, ya, este libro es el que me interesa. Entonces, esa ficha técnica es la que me da el primer acercamiento al libro. Es decir, que yo en base a la ficha técnica ya podría solicitar mi libro. Esa es la idea de un metadato. Un metadato es básicamente esa ficha bibliográfica. Es lo que nos va a permitir encontrar la información de una manera mucho, pero mucho más rápida. Es ahí donde surge la importancia de las palabras que se colocan. Si en la ficha bibliográfica decían libro de cálculo y diferenciales, está bien, no hay problema. Pero si en la ficha bibliográfica decía ficha de cálculo, diferenciales integradas, derivadas y agujeros negros, ah, bueno, pues entonces este libro me interesa mucho más que este otro que solamente dice integrales. Entonces, hace mucho los metadatos para poder encontrar la información de una forma mucho, pero mucho más clara. Ahí va. Se fue la pelota. No me gustó. Vamos. Entonces, ¿dónde encontramos los objetos de aprendizaje? En almacenes o repositorios de información. Hay muchos lugares, aquí les doy uno de ejemplo, que es uno de los más conocidos, es agregados, son lugares donde uno puede ir y encontrar información y la URL también está ahí. ¿Quieren ver un ejemplo? A ver, voy a salir de mi presentación, si me permiten. ¿Me ven? Sí, ¿no? Ya, pues sí, ¿no ven? ¿Me ven? ¿No? Sí lo vemos, Magíster. Ah, ya, no, pues uno ya no sabe, uno hay duda. Me están haciendo la de Garfield, ¿se acuerdan cómo Garfield se echaba y con la boca? Y Ya, aprendan sus cámaras. Ya. eso. Me voy a sacar una selfie con ustedes, así que mejor váyanse peinando, ¿sí? Entonces, vea, Moira se ha venido simpática, a ver cómo les ha ido al resto. Se ha ido a arreglar cuando les hemos dicho que íbamos a sacar fotos. Entonces, volviendo a la idea de los repositorios de información, tengo
aquí está. Les estoy mostrando esta página. Agregados, así se llama. Es agrega.educación.es. Es uno de los más grandes que hay. Bueno, entre muchos, no les voy a decir que es uno de los mejores, pero es uno de los más sencillos de manejar, donde no necesitan suscribirse, no necesitan en absoluto nada. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Acceden y empezamos a buscar información. Por ejemplo, yo ya les daba el ejemplo. Voy a darles el ejemplo de las TICs, por ejemplo. ¿Sí? Y les voy a poner acá TICs. A continuación, en el idioma, ahí tienen castellano, catalán, inglés, gallego, valenciano, francés, alemán. Déjenlo en idioma, no se preocupen, porque a veces yo pongo castellano y aparece todo en castellano, catalán y medio que no entiendo. Pero si lo dejan en idioma tal cual está, no hay problema. Simplemente le ponemos tic y le decimos buscar. Este lugar es un repositorio de objetos de aprendizaje. Si Dios quiere y mi hijo no está viendo algo en Netflix, vamos a mostrarles algún resultado ahora. Esperen, un segundito. No quiere. Va a querer, démosle un minuto. A ver, mientras tanto yo voy a saltar a la pestaña. Mientras va buscando, yo voy a pasarme aquí a la pestaña de la plataforma, ¿sí? En este caso, la presentación, la de objetos de aprendizaje, ustedes ya la tienen, ¿cierto? Les estoy dejando algo de lectura de apoyo, ¿sí? Lo que objetos de aprendizaje es un artículo muy bonito. Hay 5 ideas para asegurar que tus clases no sean aburridas, eso es lo mejor. Hay que intentar trabajar con esto. He hablado de objetos de aprendizaje, ¿cierto? Ahí en mi presentación de PowerPoint. La señorita que ustedes están viendo en el video habla exactamente lo mismo, pero de una forma mucho más amena, más didáctica, con más ejemplos que los míos. Entonces, me he permitido colocarlo porque sé que siempre es bueno aprovecharme de algunas otras personas que se pueden expresar mejor y a lo mejor con los conceptos y definiciones que ella les da, estoy seguro que les va a ir mejor. Un ejemplo de objeto de aprendizaje. Vamos a ver un ejemplo de objeto de aprendizaje. Yo he colocado 3. Sigue buscando. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes vayan a trabajar con Moodle, con Cristian Uriona, en el último módulo, van a encontrar que pueden armar un conjunto de juegos, si ustedes quieren, haciendo clics un par de veces y subirlo a la plataforma de inmediato. Por ejemplo, yo tenía un docente que para una clase, cuando él me tenía que dar una clase, él me dio una clase hace muchos años, se tomó, pero el trabajo, pero así realmente el trabajo de armar 5 papelógrafos y cada papelógrafo era un crucigrama. Entonces, imagínense el trabajo y las horas de dedicación que le ha puesto este docente para armar 4 crucigramas para el curso. Y eran hechos a mano. No es que los había hecho en computadora, nada, a mano. Y eran papelógrafos de, qué sé yo, 1,5 metros por 1,5 metros, así de grandes. Y las cuadrículas eran de 2 centímetros. Imagínense el trabajo que le llevó esto. De alguna manera, Moodle tiene la capacidad de cargar paquetes de contenidos SCORM, justamente, ¿sí? Y un paquete de contenido SCORM es una herramienta que les permite hacer, por ejemplo, un juego. El juego del ahorcado, hacen con 3 clics, lo guardan y lo suben a la plataforma de inmediato. En mi caso, yo he hecho un crucigrama. Me ha tomado
3, 4 minutos me ha tomado armar un crucigrama y es este mi crucigrama. Miren, ahí está. Le digo entrar. ¿Pueden ver mi crucigrama? Perdón. Todavía. No, aún no. No. Ah, ya sé por qué. Es que les estoy compartiendo solamente el navegador. Les voy a compartir toda mi pantalla. Ahí está. Ahora sí, Ahora ¿verdad? Entonces, este crucigrama lo he armado en 3 minutos. O sea, imagínense un crucigrama de estos en 3 minutos. Ponen el mouse sobre uno de los numeritos y les va dando los hints, las palabras claves para poder armar el crucigrama, ¿no? Por ejemplo, excelente herramienta para editar videos. Render Forest hemos usado, ¿no? Render Forest. Entonces, miren, se va a ir armando. Entonces, de alguna manera, estos objetos de aprendizaje por sí solos, ¿sí? Ya permiten dar un significado al proceso de enseñanza-aprendizaje, pero puede ser utilizado en otro contexto, ¿sí? Para poder dar otros conceptos y definiciones. Perdón, tenía un mensaje. No. Muy bien. A ver, no puedo. Magíster, disculpe, ¿cómo se llama la aplicación para hacer ese crucigrama? Hot Potato. ¿No los puede escribir, por favor? Claro. O sea, con papa caliente. Sí, correcto. Ok, gracias, Magíster. Aquí te voy a mostrar la imagen, dame un segundito. No, está mejor esto. Justamente este de acá, Hot Potatoes. Entonces, es gratuito, tú puedes descargarlo, te permite hacer crucigramas, el juego del ahorcado, quizzes, exámenes, o sea, muy entretenido utilizando 3 o 4 herramientas. Y cuando termines de armar el juego, si tú quieres, le dices archivo, guardar como, y te dice qué nombre le vas a poner, crucigrama, y te va a decir qué tipo de codificación le vamos a dar, contenidos IMS o contenidos SCORM. Tú pones SCORM y te lo va a guardar bajo esa característica. Y cuando te vayas a trabajar a Moodle, lo único que le dices es archivo, cargar un paquete de contenido SCORM y automáticamente te va a salir el juego en la plataforma. Es una de las maneras mucho más fáciles y sencillas de trabajar justamente. Y a mí me encanta. Es muy linda herramienta y hay varias como estas. Es cuestión de investigar. ¿Sí? Después, Magíster, sí, una preguntita. ¿Sabe si es posible cargar estos mismos juegos a la plataforma del Google Classroom? no. El Google Classroom no tiene Yo he estado trabajando con varios colegios con el Classroom, pero el Classroom no me permite cargar contenidos IMS o paquetes SCORM. Generalmente el Classroom es una herramienta de tipo educativa muy buena, no digo que no sea mala, es muy buena, pero no es a un nivel pro, digamos, como es el Moodle. Ahora, por ejemplo, muchos colegios, no sé en qué colegio estás, perdón, trabajando. No, no estoy, pero simplemente para saber. Oh, ya. Por ejemplo, tengo colegios como el Tito's Place, Sendas de Vida, el Calvert, sí, el Calvert y otros más, que están usando esta plataforma y me han pedido que les vaya a dar algunos cursos de entrenamiento en la plataforma. Entonces, es buena plataforma para trabajar en colegios, sí, porque los niños realmente
les encanta, o sea, es increíble porque el niño sale del colegio, porque ya empezábamos a capacitarlos antes de que tengamos este tema de la pandemia, y llegaban a sus casas y la tablet no era pues para jugar, la tablet era para trabajar. Entonces se sentaban y buscaban en el Classroom, por ejemplo, sus actividades, los videos que la profesora le puso, que realmente eran muy entretenidos. Pero dentro de todo esto no he visto la posibilidad de cargar un contenido IMS o un paquete SCORM. No me ha dejado. ¿Sí? Ahora bien, lo que algunos colegios están haciendo, ya me han pedido de que los asesores quieren migrar a una plataforma Moodle como la que ustedes están manejando en este momento. Porque esta plataforma Moodle ya realmente es, pues, ¿qué les digo? Profesional a todo nivel, ¿no? No van a tener ningún problema con eso. Voy a ver Perfecto, si... gracias. No, a ti, Olga, gracias. Voy a ver si puedo mostrarles. Sí, ya sé qué es lo que voy a hacer para no dejarlos con la duda. Entonces, ¿quiénes han visto cómo se usa Kahoot en el aula? ¿Alguno de ustedes vio los videos que les había puesto? Yo sí. Entonces, si te das cuenta, Moira, lo he vuelto a colocar porque Kahoot como un elemento es un objeto de aprendizaje y por sí solo Sí, permite es desarrollar excelente. conceptos. Y es muy bueno. Les estoy dejando un compendio de objetos de aprendizaje. Se llama, al final, el último elemento, compendio de objetos de aprendizaje. Es un video, ahí está, donde este señor habla de por lo menos 30 objetos de aprendizaje. ¿Y para qué sirven? Kahoot les sirve para esto, Canva para esto otro, ¿me entienden? Entonces, realmente este video que se los dejo para que ustedes lo vean, aquellos que ya están dando clase en este momento, estoy seguro que les va a servir un montón, porque aquí hay un montón de herramientas que ya les dice cómo las van a usar. Y además, pues el video es, pues, qué sé yo, son 13 minutos, es súper sencillo. Ni se van a preocupar del tiempo. Y realmente es muy, pero es muy entretenido, ¿sí? Los invito a ver. Ahora bien, lo que voy yo a hacer es mostrarles... Uh, 8:4. Eso de ser ciego es grave, ¿eh? Yo ya no veo. Muy bien. No, no puedo mostrarles. No me deja. Es que justo en el iPad he logrado abrir la página a las que le estaba comentando, pero por algún motivo no me deja hacer lo mismo en la computadora.
Vamos a ver este otro navegador. Aquí, por ejemplo, ya conocen esta página. Vamos a ver, es la de agrega. Le digo buscar. Puede ser porque estoy haciendo la transmisión yo. No se me ocurre por qué. Bueno, el internet también está un poco lento, puede ser por eso. Pero siempre hay formas, así que vamos a ir a la antigua. Miren, una vez de que yo he colocado Dix, me aparecen los elementos y una pequeña descripción de lo que cada uno de ellos tiene. Entonces, una vez de que yo estaría de acuerdo y me interesaría bajar uno de estos contenidos, hago clic ahí. Miren, y ya me empieza a dar el detalle de lo que tiene. Ahí está. Y aquí al final, si yo estoy de acuerdo, o sea, si realmente es lo que me interesa, porque aquí hay una pequeña descripción, ¿no ven? Me dice, es un archivo, son videos, son fotografías, le permiten, qué sé yo, interactuar, toda esa explicación está acá. Si yo estoy de acuerdo, aquí abajo está el botón de descarga. Miren, ahí está, dice descargar, aunque ustedes lo ven al revés, ¿no ve? Entonces, si pinchan en descargar, ahí está. Miren lo que les dice, cómo quieren descargar. Justamente lo pueden descargar aquí arriba como HTML, ¿sí? O aquí abajo, miren, les dice como paquetes SCORM o como contenidos IMS. Justamente acá. Entonces ellos les dicen, toda esta información es tuya, dinos cómo la quieres descargar. Si quieres que sea IMS, pinchas IMS y haces clic en descargar a este lado. Y el archivo ya está en su computadora y la pueden usar donde ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, hay repositorios de información como esta y estoy seguro de que van a encontrarlas a montones. Y todos estos objetos de aprendizaje que ustedes están encontrando tienen metadatos que les permiten identificar de mejor manera los contenidos. ¿Sí? Bueno, eso es todo conmigo. Eso ha sido todo el material que tenía preparado para ustedes a lo largo de estas clases. He intentado que sea lo más didáctico posible, dadas las circunstancias. Espero y espero realmente que les haya gustado, que les hayan entretenido armando todos sus trabajos. Todavía me deben uno, así que seguro se van a soñar conmigo el fin de semana y me lo van a entregar hasta el día martes antes de las 7. ¿Sí? Ahí sí no hay prórroga, no hay nada en absoluto. No puedo yo ir por encima del módulo de Ángel Vázquez, porque Ángel Vázquez es quien va a estar con ustedes en el módulo de tax. ¿Sí? Acabo de conversar con Vivian Vargas antes de esta clase y me comentó de que está todo listo para la clase del día, martes. Correcto, sí. Entonces, por favor, terminen su trabajo,
por mi parte, quiero agradecerles mucho por la atención, agradecerles mucho por el esfuerzo, porque este módulo en concreto, el módulo de TICS, que es cuanto más tendríamos que haber interactuado en la computadora, hemos tenido que buscarle forma para que ustedes realmente puedan trabajar en línea, puedan hacer sus trabajos, y lo que sí me alegra es que los hayan logrado hacer. La mayoría de los trabajos ya están revisados, a excepción de unos cuantos, no sé, me faltan unos 3, creo, ¿sí? Pero estoy seguro de que van a estar terminados hasta el día domingo. Y solo les voy a deber el storytelling, que lo voy a revisar a lo largo de la siguiente semana, ¿sí? Entonces, bueno, si alguien tiene alguna duda sobre el tema, tal vez si alguien tiene alguna duda sobre algo, Álvaro, dime. No, no, ninguna. Muchas gracias, Magíster. Ah, es que, Realmente ha sido un módulo muy llevadero. Gracias por la ayuda y por todos también. qué bueno. Me alegro mucho que les haya gustado. Y la verdad que ha sido entretenido dentro de todo esto el hecho de que hayamos estado en la cuarentena. Yo creo que ha hecho de que le pongamos un poquito más de cariño al trabajo que estábamos haciendo a distancia, ¿no? Sí, yo creo que nos hemos entretenido un poco con esto. Además de pelear en casa no sé, con nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, porque es así, ¿no? O sea, es difícil trabajar mientras uno está... Yo tengo que responder correos y tengo que tener con una mano respondiendo el correo y con la otra agarrando al enano para que no me quite la tablet porque quiere ver algo. Entonces, imagínense el estrés único, pero es divertido. La verdad, ¿quién diría? Miren, ¿quién diría que en estos últimos 50 años íbamos a llegar a una situación como esta? Y Dios quiera que nunca más lleguemos. Entonces, para mí ha sido un gusto estar con todos ustedes. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes, aprender con ustedes muchos puntos de vista, muchas consideraciones, muchas observaciones que ustedes han hecho me han permitido a mí también reflexionar sobre algunos puntos que tengo que mejorar. Entonces, voy a terminar ya la clase. Seguramente en el transcurso del fin de semana o el día lunes o martes, ya cuando estén terminando su trabajo, les va a aparecer en el sistema la evaluación que ustedes me hacen a mí. Entonces, por mi parte, creo que eso es todo. Si alguien tiene alguna duda, voy a estar dispuesto a ayudarlos durante el fin de semana. Contáctenme. Yo me puedo conectar de forma remota con ustedes y podríamos terminar también el trabajo, ¿no? Depende de ustedes. No, muchísimas gracias, Magíster, por todo su apoyo y también, No, bueno, por todo este módulo. Ha sido muy divertido, creo, muy interesante, muy desafiante también de alguna manera, la verdad, para muchas cosas que nosotros no conocíamos. Sin embargo, creo que todos estamos muy satisfechos. Bueno, todavía falta este desafío, pero le agradezco también por la predisposición, ¿no? De ayudar. no. Esperemos que le vaya muy bien también a usted y su familia. Cuídense mucho, al igual que a todos los compañeros, ¿no? Muchas Perfecto. gracias. Gracias, Cintia, Gracias. por todo. Muchas gracias a todos. De nuevo les digo lo mismo, cuídense, cuiden a sus familias, quédense en casa. Dios mediante, después del 30 vamos a estar de nuevo en la universidad. Y bueno, muchas bendiciones. Gracias a todos de nuevo. Ha sido un gusto tenerlos durante todos estos días. Y estoy atentos a sus trabajos, ¿sí? Estoy atento a sus trabajos y cualquier duda saben dónde encontrar. Muchas gracias, Magíster. No, Gracias, Muchísimas Por la Magíster. ayuda que nos ha dado. Gracias, me alegro Magíster. mucho que les haya gustado, ¿sí? Gracias. Un gusto. gracias. Muchas gracias a ustedes. Vaya bien. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Mil gracias. A ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en la plataforma, ¿sí? Que les vaya muy bien. Un Gracias. abrazo grande para todos.